Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy. Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Lunes 28 de diciembre. Ritualismo putrefacto. Lee Isaías capítulo 1 versículo 10. ¿Por qué crees que usó las imágenes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué quería dejar en claro el Señor? Isaías capítulo 1 versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Evidentemente Israel estaba tan lleno de pecado que era comparable con Sodoma y Gomorra. Esto debe ser algo bastante fuerte, que Dios compare a su pueblo, el pueblo escogido, santo, apartado para el Señor, con el pueblo más pecador que registra la Biblia. Allí nos damos cuenta la gravedad del asunto. Allí nos damos cuenta de que Dios está tratando de rescatar a su pueblo del pecado, de la corrupción, de la iniquidad, de todo aquello que Dios aborrece, el pueblo practicaba. Y aún así Dios no desechó a su pueblo, sino que con lazos de amor procuraba acercarse a ellos. Amén. Lee Isaías capítulo 1 versículos 11 al 15. ¿Qué le está queriendo decir el Señor al pueblo? ¿Por qué rechazó la adoración que su pueblo le ofrecía? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué le está queriendo decir el Señor al pueblo? ¿Por qué rechazó la adoración que su pueblo le ofrecía? Yo pienso que la respuesta está en la última parte del versículo 15, amor. Dice el Señor, vuestras manos están llenas de sangre. En el pueblo de Israel sucedía toda clase de injusticia. Las personas se aprovechaban de los más débiles. Los jueces no hacían justicia, aceptaban soborno. Se mataban los unos a los otros para obtener los bienes de la otra persona. Y de esta manera, los hijos de Dios, el pueblo escogido, se presentaba ante el santuario, ante el tabernáculo, para llevar sus ofrendas. Como si solo el hecho de llevar la ofrenda iba a borrar toda su mala conducta. Y Dios, que examina los corazones, sabía que en esos momentos que ellos llevaban el cordero, que ellos ofrecían la ofrenda, su arrepentimiento no era sincero. No había un cambio de pensamiento, no había una verdadera conversión. Amor, me imagino el dolor de Dios, porque el llevar los corderos al templo simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Simbolizaba ese hecho que partiría el corazón de Dios al tener que sufrir en favor de sus hijos. Pero ahora sus hijos estaban como burlándose de eso que haría Jesús, porque al estar haciendo tantas abominaciones, viviendo una vida tan pecaminosa y llevando al cordero al templo como cualquier rito, como cualquier cosa que se hace porque hay que hacerla y ya, sin sentirla, sin pensar en ello, era como que despreciaban el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, podemos entender la gravedad del asunto. Ellos no estaban tomando en serio lo que el Señor deseaba que ellos tuvieran en cuenta para que no siguieran pecando, para que corrigieran sus caminos, para que tuvieran una vida diferente y fueran personas diferentes al resto de los pueblos. Lo más triste de todo, amor, es que en nuestros días ocurre lo mismo. Así es. Menospreciamos el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús en nuestro favor cuando nosotros no vivimos de acuerdo a los principios de su santa palabra. Sabemos que hay cosas que Dios no aprueba y que nosotros hacemos y sin embargo no las abandonamos ni pedimos la ayuda de Dios para corregir nuestro comportamiento.
seguimos transigiendo con el pecado, seguimos cohabitando con el pecado en nuestro hogar, en el trabajo, en las cosas que hacemos. Y de esta manera también estamos menospreciando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la misma condenación que hubo para el pueblo de Israel habrá para todos aquellos que no se arrepientan de corazón y entreguen su vida a Cristo Jesús. Muy bien, continuamos con la lectura. Las mismas manos que ofrecían sacrificios y se extendían en oración estaban llenas de sangre, como dice Isaías 1:15. Es decir, eran culpables de violencia y opresión hacia los demás. Al maltratar a otros miembros de la comunidad del pacto, mostraban desprecio por el protector de todos los israelitas. Los pecados contra los demás eran pecados contra el Señor. Por supuesto, Dios mismo había instituido el sistema de oración ritual. Lo encontramos en Levíticos, los capítulos 1 al 16. Y designó el templo de Jerusalén como el lugar apropiado para ello, de acuerdo con el primer libro de Reyes, el capítulo 8, versículos 10 y 11. Pero los rituales estaban destinados a funcionar dentro del contexto del pacto que Dios había establecido con este pueblo. Fue el pacto de Dios con Israel lo que le permitió vivir entre ellos en el santuario o el templo. Por lo tanto, los israelitas y las oraciones realizadas allí eran válidos solo si expresaban fidelidad a Él y a su pacto. Los que ofrecían sacrificios sin arrepentirse de su accionar injusto hacia otros miembros de la comunidad del pacto estaban mintiendo en sus rituales. Por lo tanto, sus sacrificios no solo eran inválidos, eran pecados. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que había quebrantamiento del pacto. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Lee Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué manda el Señor que haga su pueblo? ¿En qué sentido estos versículos dentro de este texto son paralelos a lo que Jesús dijo en Mateo 23, 23 al 28? ¿Qué mensaje podemos encontrar para nosotros hoy en estos pasajes y en el contexto en el que se dan? Isaías capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mateo capítulo 23, versículos 23 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué manda el Señor que haga su pueblo? ¿En qué sentido estos versículos dentro de este contexto son paralelos a lo que Jesús dijo a los fariseos en Mateo capítulo 23? ¿Qué mensaje podemos encontrar para nosotros hoy en estos pasajes y en el contexto en el que se dan? El comportamiento del Israel en los tiempos de Isaías y en los tiempos de Cristo era exactamente lo mismo. Eran corruptos, aceptaban soborno, mentían, no hacían justicia, buscaban su propio bien, solo guardaban las apariencias de una religiosidad vacía, sin sentido. No tenían el principio de la ley en su corazón, que es el amor, la misericordia, la fe y la justicia. Entonces Dios recrimina directamente el pecado de ellos. En el caso de Israel, en los tiempos de Isaías, les dice específicamente cuál es su pecado, cuál es su transgresión. Que están actuando de manera injusta, que están actuando bajo sus propios beneficios, no haciendo justicia al huérfano, no amparando a la viuda. Se aprovechaban de los más débiles para ellos obtener ganancias deshonestas. Lo mismo ocurría con los fariseos en los tiempos de Cristo.
ponían cargas pesadas ante los adoradores que ni ellos mismos podían llevarlas. Y de esta manera se lucraban con la ignorancia y la inocencia de las personas que no conocían la palabra de Dios o el sentido verdadero de la ley. Entonces Dios recrimina directamente el pecado de ellos llamándole hipócritas, sepulcros blanqueados, una reprensión dura pero necesaria para llamar el pecado por su nombre. Amor, teniendo en cuenta lo que acabas de explicarnos acerca del paralelo entre el pueblo de Israel y los fariseos y los publicanos, es interesante notar que hoy en día también esta palabra llega a nosotros, porque en muchas ocasiones podemos estar viviendo una religiosidad aparente, donde solamente nos ven y mostramos que somos muy espirituales, que estamos muy cerca de Dios, pero por dentro tenemos total conocimiento de la pecaminosidad en la que estamos viviendo. Y Dios todo eso lo ve, Dios lo conoce. Entonces, estamos prestando más atención a lo que otros puedan ver en nosotros que a lo que Dios sabe y opina sobre lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos y amigos, es importante que en este punto nos detengamos un momento y reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. ¿Será que realmente estamos viviendo una relación con Cristo Jesús? ¿Será que realmente nuestra ida a la iglesia, la oración, el canto, está siendo dirigido a Dios directamente o se está volviendo parte de un ritual que seguimos como máquinas? O vamos a la iglesia solo por costumbre, porque allá tenemos los hermanos y amigos y conversamos con ellos y hacemos planes para hacer entre semana. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros vamos a la iglesia? ¿Realmente vamos con un corazón arrepentido buscando el perdón divino y la ayuda del Santo Espíritu para vivir una vida cristiana que honre y glorifique el nombre de Dios? Creo que este es un momento propicio para que nos reconciliemos con el Señor, para que cambiemos el rumbo. Hermano, amigo, no todo está perdido. En este momento podemos rectificar nuestros pasos, podemos buscar a Dios. El Señor no nos ha cerrado las puertas, Él está abierto y está listo para que nosotros podamos ir a Él. Pero recordemos que necesitamos llamar al pecado por su nombre. Necesitamos darnos cuenta que si hay pecado en nuestro corazón, debemos hacerlo a un lado en este mismo momento y llamar al nombre de nuestro Dios para que Él venga en nuestro rescate, para que Él venga por nosotros y nos ayude a encontrar el camino de regreso a casa. Entonces, amigo, hermano, ora, pídele al Señor. Si este es tu caso, permite que el Señor pueda tomar cartas sobre el asunto y ayudarte a salir de la condición en la que estás en este momento, para que así puedas volver a tu vida cristiana, una vida cristiana de verdad, real, en relación con el Señor, en total paz con Él, y que sea de preparación, porque la vida nueva ya llega, ya se acerca. El regreso de Jesús está muy próximo, así que este es tiempo delicado. Es tiempo para hacer las correcciones y empezar a vivir una vida como debe de ser, de la mano de nuestro Dios y esperando su regreso. Amén, amor, qué lindas palabras. Es bueno saber que Dios nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar nuestros pecados y darnos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para restaurar nuestras vidas y tener el privilegio de estar con Él en el reino de los cielos. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Dios les bendiga.